Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo episodio de Al Día con las Guías. En este caso estaremos hablando de las nuevas guías que hay de valvulopatía 2021 Sociedad Europea y 2020 AJA, principalmente basados en la guía europea y mencionando las diferencias que existen en la guía de la AJA. Dado la extensión de las guías y en general del tema de valvulopatías, vamos a dividir la revisión en 4 videos. Este primer video en donde vamos a hablar acerca de, digamos, como el abordaje general de las valvulopatías y los principios de manejo que aplican para todas. Posteriormente, en un segundo video hablaremos de valvulopatía aórtica, un tercer video de valvulopatía mitral y el último video hablaremos de valvulopatía tricuspidia y otras poblaciones especiales como disfunción protésica, entre otras. Recuerden que si quieren apoyar este contenido pueden suscribirse y dejar un like. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. No siendo más, vamos adelante con el video. Vamos a empezar entonces con este primer video de lo que sería como el enfoque inicial y como como las características generales de las valvulopatías. Como introducción lo que podemos mencionar es que la valvulopatía pues se refiere a la afección de las válvulas cardíacas y la afección la podemos dividir en dos: estenosis o insuficiencia. ¿Qué quiere decir estenosis? Que cuando debería abrirse la válvula queda más cerrada de lo que debería. E insuficiencia quiere decir que cuando debería estar cerrada la válvula no logra cerrarse completamente y permite el paso de sangre por ahí. Lo más común como tal es la afección valvular izquierda, eso es lo más importante a tener en cuenta. Si ustedes escuchan un soplo y creen que es una valvulopatía, tienen hartas posibilidades de pegarle si dicen que es del lado izquierdo, aórtica o mitral. La afección tricuspidia es rara y de hecho suele ser secundaria a patologías pulmonares como hipertensión pulmonar o cosas por el estilo. Y la afección pulmonar es aún más rara y suele ser en niños por cardiopatías congénitas, entonces realmente pues no es algo que nos digamos incumba mucho en términos de un video de medicina interna. Es importante su adecuado abordaje y diagnóstico porque, como vamos a ver, entre más temprano se diagnostique y más temprano se intervenga, mejor es el pronóstico de los pacientes, y de ahí la importancia. Cuando hablamos entonces de la valoración inicial, cuando uno hace la valoración inicial de una valvulopatía en su sospecha y demás, el objetivo va a ser en primer lugar diagnosticarla, y una vez la diagnosticamos va a ser cuantificar, clasificar y establecer la etiología de la afección valvular. Para esto cobra gran importancia en el examen físico la auscultación y los signos de falla cardíaca que pueden surgir secundarios a la valvulopatía, y de igual manera los otros signos o síntomas específicos que pueden surgir de cada valvulopatía, que eso lo veremos más adelante en los videos específicos. Debe establecer uno cuando diagnostica que un paciente tiene valvulopatía si hay o no síntomas de falla, ya que los síntomas son un signo ominoso en las valvulopatías. ¿Qué quiere decir esto? Que se asocian con un muy mal pronóstico. Y dentro del abordaje inicial, usualmente uno toma un electrocardiograma, una radiografía de tórax y lo más importante, el ecocardiograma, que va a ser, digamos, como la piedra angular en el diagnóstico, seguimiento, clasificación de las valvulopatías. Existen otras imágenes que ya vamos a hablar, pero la primera y a solicitar es el ecocardiograma. Como les decía, la auscultación cardíaca tiene un papel súper importante, porque en la auscultación cardíaca es que yo voy a voy a poder en primer lugar muchas veces identificar que hay una valvulopatía, e incluso puedo tratar de pensar cuál sería la posible valvulopatía. Cuando recordamos en la auscultación cardíaca, nosotros lo que escuchamos es LS1 y LS2, que LS1 implica el cierre como tal de las válvulas auriculoventriculares y LS2 implica el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Quiere decir esto que aquí es la sístole y en el otro lapso es la diástole. ¿Listo? Esto es de gran importancia porque cuando yo escucho un soplo, lo que tengo que hacer es caracterizar si ese soplo se está presentando en la sístole o se está presentando en la diástole. Si esto no lo logran identificar con la auscultación, la forma más fácil es tomar el pulso al mismo tiempo. Si se da en el momento en que el paciente tiene el pulso, pues es sistólico. Si se da en el momento en el que el paciente no tiene pulso, pues es diastólico. Tengo un video que profundiza mucho más acerca de la auscultación cardíaca si lo quieren buscar en el canal. ¿Listo? Acá solo vamos a hablar como de las generalidades para la auscultación. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si yo pienso en cómo va la sangre, ¿cierto? Si yo tengo un soplo sistólico, que en la sístole las válvulas auriculoventriculares deberían estar cerradas y las válvulas aórtica y pulmonares deberían estar abiertas, lo que va a soplar es cuando está abierto lo que debería estar cerrado o cuando está tratando de cerrarse lo que debería estar abierto. Es decir, si tengo estenosis de las válvulas auriculoventriculares, eso va a soplar, de las válvulas aórtico-pulmonar, perdón, eso va a soplar en sístole. Y si tengo insuficiencia de lo que debería estar cerrado, es decir, de la válvula tricúspide o de la válvula mitral, eso va a sonar en sístole. Entonces lo sistólico que va a sonar va a ser la estenosis aórtico-pulmonar o la regurgitación mitral o tricuspidia. ¿Listo?
La regurgitación tricuspidia es muy rara, usualmente el diagnóstico diferencial está entre estas. ¿Listo? La estenosis pulmonar también es muy rara. Usualmente el diagnóstico diferencial está entre estenosis aórtica y regurgitación mitral. Ahora, si yo me enfrento a un soplo diastólico, pues tengo que pensar la lógica al contrario, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí debería estar cerrada la válvula aórtica y la válvula pulmonar y debería estar abierta la válvula mitral y la válvula tricuspidia. Entonces, si están cerradas, la válvula tricuspidia o mitral, cuando no deberían hacerlo, es decir, estenosis, eso va a soplar en diástole, y si están abiertas la aórtica y pulmonar, es decir, regurgitación, eso también va a soplar en diástole. Nuevamente, raro de encontrar, el diferencial usualmente va a estar entre estenosis mitral y regurgitación aórtica. ¿Listo? ¿Cómo puedo entonces yo diferenciar si estoy frente a algo aórtico o frente a algo mitral? Existen cosas como por ejemplo la irradiación o maniobras que me pueden servir. Si se irradia cuello, eso es más probable que sea estenosis aórtica, si yo tengo un soplo sistólico que se irradia cuello. Mientras que si tengo un soplo sistólico que se irradia axila, eso es más probable que sea una regurgitación mitral. Y si tengo un soplo diastólico que se irradia al ápex, eso es más probable que sea regurgitación aórtica. En términos de las maniobras, la respiración va a aumentar los soplos de las válvulas derechas. Entonces, si uno tiene dudas, por ejemplo, el paciente tiene una hipertensión pulmonar severa y tiene un soplo sistólico. Entonces uno dice, bueno, yo esperaría de pronto como una regurgitación mitral, una estenosis aórtica, pero esa hipertensión pulmonar tan severa me puede decir que puede ser tricuspidio. Póngalo a respirar. Si el paciente toma aire, recuerden que cuando uno toma aire aumenta el retorno venoso y le aumenta el soplo, eso es de válvula derecha. Las maniobras de Valsalva suelen disminuir todos los soplos menos el de la cardiomiopatía hipertrófica y el del prolapso de válvula mitral. ¿Listo? Y el apretón de la mano, o el hand grip que le llaman. Uno le dice al paciente con la mano izquierda apriete fuerte, que le apriete fuerte la mano izquierda. Eso lo que hace es aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo. Cuando yo aumento la poscarga del ventrículo izquierdo, eso va a favorecer la regurgitación mitral. Entonces va a aumentar el soplo de la regurgitación mitral, mientras que va a disminuir la cantidad de sangre que pasa por la válvula aórtica y por ende va a disminuir el soplo de la estenosis aórtica. Y sería otra forma en la cual puedo diferenciar un soplo sistólico. ¿Listo? Y pues por supuesto también me puedo ayudar, por ejemplo, el crecimiento en las cavidades en el electro y en la radiografía. Si tengo un crecimiento de aurícula izquierda sin manifestaciones de repercusiones en ventrículo izquierdo, pues muy probablemente sea más una patología mitral que aórtica, y así sucesivamente. Sin embargo, a pesar de todo esto tan bonito que suena y todo lo que le enseñan a uno la auscultación en semiología y demás en la universidad, cuando uno se pone a ver el rendimiento estadístico de la auscultación realmente no es muy bueno, incluso en oídos entrenados. Fíjense que aquí estudiaron también a cardiólogos. Fíjense que cuando tengo una valvulopatía significante, o sea que en el ecocardiograma esa vaina era significante, moderada a severa, la auscultación en practicantes generales, en médicos generales, tenía una sensibilidad de tan solo el 44% y una especificidad del 69%, con un likelihood ratio tanto positivo como negativo que cruzaba la unidad. Mientras que en cardiólogos una sensibilidad del 31%, una especificidad así más alta, del 81%, pero que igual el likelihood ratio cruzaba la unidad. Entonces no es tan buena. Y fíjense que cuando es leve la valvulopatía la cosa se pone aún peor. Entonces, pues sí, chévere la auscultación y todo, lo ideal es tenerlo en cuenta, tratar de hacerlo de forma juiciosa, porque si lo encuentra, pues nada, si encuentra un soplo, pídale un ecocardiograma a ese paciente para caracterizarlo. Pero que uno diga, uy, sí, por la auscultación, claro, es... Bueno, pues muy chévere si lo logra identificar, pero fíjense que realmente a la larga puede que esté mal. Entonces es importante tener eso en consideración. Entonces el ecocardiograma va a ser la principal herramienta diagnóstica y pronóstica al determinar la severidad de la valvulopatía. Y además define el seguimiento y el manejo, porque dependiendo de si es leve, moderada o severa, yo defino qué tan frecuentemente le voy a hacer ecocardiogramas de control. El ecocardiograma que se suele realizar pues es el transtorácico. El transesofágico solo se va a reservar a cuando el transtorácico no me sirvió, a cuando estoy sospechando una disfunción de válvula protésica por trombo o algo por el estilo, o en sospechas de endocarditis, cuando voy a hacer planación quirúrgica y en ocasiones incluso intraprocedimiento cuando se están haciendo reemplazos valvulares. La AJA, vamos a ver que bueno, aquí yo estoy hablando de la guía europea, pero la AJA también sacó una guía en el 2020 de valvulopatías. Y la AJA lo que nos dice básicamente es, vea, usted puede clasificar la valvulopatía en estos estadios. Estadio A, estadio B, estadio C y estadio D. Estadio A es que está en riesgo. Estadio B es que está progresando. Entonces en riesgo es que tiene factores de riesgo. Progresando es que tiene alteración.
La C es que la valvulopatía ya es severa, pero es asintomática. Y la D es que es severa, pero es sintomática. En general, yo voy a manejar las valvulopatías que están en estos dos escenarios. Sintomática severa y asintomática severa cuando se acompaña de algunas otras condiciones que usualmente son remodelación cardíaca, como vamos a ver ahorita más adelante. ¿Qué otras pruebas diagnósticas existen? Están, por ejemplo, las pruebas de estrés. La prueba de estrés se utiliza sobre todo cuando hay dudas en sintomatología y además tiene utilidad pronóstica, especialmente en estenosis aórtica e insuficiencia mitral. La resonancia magnética cardíaca puede llegar a ser útil en valvulopatías regurgitantes y además me sirve también para determinar si hay alguna otra alteración estructural cardíaca. El TAC va a ser útil en afección aórtica como tal, o sea, de la aorta, ¿sí? Porque hay muchas veces que la valvulopatía de la válvula aórtica se relaciona con patología aórtica, dilatación, aneurismas o cosas por el estilo. Entonces el angiotac ahí va a tener una utilidad súper importante y va a ser obligatorio incluso para planeaciones quirúrgicas. ¿Listo? Además se va a utilizar para planeamiento quirúrgico de intervención tricuspidia, mitral o para la realización del TAVI. ¿Qué es el TAVI? Lo hablaremos en el video de valvulopatía aórtica. Y el cateterismo cardíaco va a ser cuando hay imágenes previas inconclusas o cuando quiero hacer un cateterismo derecho en sospecha de hipertensión pulmonar. Ojo, cateterismo cardíaco, estoy hablando de ventriculografía, no estoy hablando de arteriografía coronaria, porque la arteriografía coronaria se suele realizar a casi todos los pacientes que les voy a realizar manejo quirúrgico, salvo que el riesgo cardiovascular sea muy bajo, en donde actualmente el angiotac de coronarias puede jugar un papel. Y el BNP cada vez se está utilizando más en pacientes asintomáticos para determinar la severidad y para decidir si intervengo o no a ese paciente. De hecho, hay recomendaciones ya establecidas en la guía europea, que les voy a mencionar más adelante, que me hablan precisamente de que conforme al BNP determino si intervengo o no a un paciente. En cuanto al manejo, el manejo médico de las valvulopatías, pues digamos que realmente es el manejo de las complicaciones que surjan. No existe un manejo como tal específico para una valvulopatía para evitar su progresión, eso no existe. Entonces, ¿qué voy a hacer? Manejo de falla cardíaca, conforme a si es FEI moderada o FEI preservada, y manejo de riesgo cardiovascular, hipertensión, dislipidemias, diabetes, etc. En cuanto al manejo quirúrgico, este sí es el manejo como tal de las valvulopatías, es decir, lo único que corrige una valvulopatía es operarla. ¿A quiénes voy a operar? En general a pacientes sintomáticos. Si un paciente tiene una valvulopatía sintomática, se opera. Pacientes que tengan falla cardíaca, que tengan FEI deprimida secundario a, digamos, como la valvulopatía, o que también la valvulopatía sea severa y ya tenga falla cardíaca, por ejemplo, con FEI preservada porque tiene remodelación ventricular, aumento del diámetro de fin de diástole del ventrículo izquierdo, cosas por el estilo, se suelen operar. Y el otro son pacientes que tienen valvulopatía severa y que van a ser llevados a otro procedimiento cardíaco. Por ejemplo, le van a hacer un MACE o algo por el estilo. Entonces uno dice, pues de una vez arréglele la válvula si tiene una valvulopatía severa. Cuando uno determina que el paciente es candidato a manejo quirúrgico, que es lo primero que uno debe hacer, es candidato porque tiene alguna de las recomendaciones, lo que uno debe establecer entonces es qué le voy a realizar, porque hay dos tipos de intervención. Yo puedo repararle la válvula, es decir, dejarle la que él tiene, pero arreglarle los problemas que tenga, o reemplazársela como tal. ¿De qué depende? Del tipo de valvulopatía. De eso va a depender. Hay unas en las cuales la reparación es factible, hay unas en las cuales no es factible. Y lo otro que yo debo establecer es por qué vía lo voy a operar. Vía abierta o vía transcatéter. La transcatéter cada vez cobra más importancia, cada vez están saliendo más estudios para su realización, porque pues evidentemente se va a asociar con menos riesgo que hacer una cirugía de corazón abierto como tal. Una vez yo defino eso, lo que sigue es estratificar el riesgo de ese paciente. ¿Riesgo de qué? De que se me muera en la cirugía. Para eso tengo dos scores principales, el STS-PROM, que es el que recomienda la AJA, y el Euroscore, que como se imaginarán es el que recomienda la guía europea. Tienen diversas limitaciones, ¿sí? Lo primero es que está desactualizado, por ejemplo, para las intervenciones transcatéter, ahí no sirve. Lo segundo es que pues se habló, fue en poblaciones específicas y si uno ve no tiene validaciones externas, por ejemplo población latinoamericana o cosas por el estilo. Lo otro, no sirve para afección tricuspida aislada, solo se validó para valvulopatía izquierda. No tiene en cuenta otros factores importantes anatómicos o funcionales, como por ejemplo la aorta de porcelana, que también es una contraindicación para operar. Como por ejemplo en un paciente anciano que ya tenga fragilidad o que tenga dependencia funcional. Eso también es una contraindicación para operar. Entonces pues tiene sus limitaciones. Por eso cuando vea quienes no opera por riesgo, no solo tiene en cuenta el score de riesgo, sino otros factores.
Y en general yo voy a considerar un alto riesgo cuando esto es mayor al 8%. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo que es el Euroscore, que utiliza, por ejemplo, la edad, el género, si tiene una enfermedad pulmonar, arteriopatía, etcétera, hallazgos, pues digamos, en el ecocardiograma, características de la cirugía, y aquí me dice cuánto es el porcentaje. Una vez yo digo, listo, el paciente es candidato, ya decidí cómo lo voy a operar y le voy a hacer es un reemplazo, le voy a poner una prótesis. Lo que sigue es qué prótesis le voy a poner, ¿cierto? Porque existe prótesis biológica y prótesis mecánica. Lo primero que uno tiene que tener claro es que eso es una decisión conjunta. Uno tiene que tener en cuenta al paciente para tomar esa decisión. Y uno debe valorar múltiples aspectos. Primero, la mortalidad a corto y a largo plazo de ese paciente. Porque ese paciente, si se va a demorar harto en morirse, le va mejor con una mecánica. La mecánica dura más. Lo otro es la durabilidad de la válvula. Pues nuevamente, como decíamos, pues es mejor con la mecánica. ¿Listo? Lo otro, las complicaciones hemorrágicas, trombóticas e infecciosas. Si ese paciente no quiere estar anticoagulado de par vida, pues nada, la mecánica no va a ser una opción, porque la mecánica tiene mayor riesgo de trombosis y queda anticoagulado de por vida. El riesgo de mismatch, que parece ser mayor en válvula protésica en algunos pocos estudios. Y entonces en general yo puedo decir esto, que en general yo voy a preferir una válvula mecánica en reemplazo aórtico menor de 55 años, mitral menor de 70 años, pacientes sin contraindicación para anticoagulación y pues que deseen, o sea, que estén de acuerdo en hacerlo, que estén anticoagulados por otra indicación o que reintervenirlo sea muy riesgoso. Por ejemplo, que tiene una alteración anatómica importante en la aorta, yo digo, pues volver a entrarle a eso sería un peligro. Entonces mejor le pongo la mecánica que me da un menor riesgo de que tenga que reintervenirlo. Mientras que la biológica, por su parte, va a tener una expectativa de vida, pues digamos, para los pacientes que tengan una expectativa de vida que sea inferior a la de la prótesis, que no deseen anticoagulación o la tengan contraindicada, que tenga, que digamos, el paciente tuvo una válvula mecánica y lo tocó reoperarlo porque hizo trombo pese a estar anticoagulado, ahí se prefiere poner la biológica. Y los pacientes con enfermedad renal crónica. Hay otro punto acá importante que no está puesto, que es el embarazo. Más que el embarazo, las mujeres en edad fértil. Porque si una mujer está en edad fértil, la válvula mecánica es un problema, porque la anticoagulación se vuelve un problema, porque lo ideal es con warfarina y las embarazadas no pueden tener warfarina. Entonces uno tiene que hablar con las mujeres en edad fértil si quieren o no quedar en embarazo y si sí, ¿qué prefieren? La biológica, sabiendo que implica un mayor riesgo de reintervención a largo plazo, o la mecánica, sabiendo que implica un mayor riesgo de complicaciones en el embarazo. Y ahí se toma la decisión en conjunto con los pacientes. Entonces aquí tenemos como los factores, una tablita de la AJA que nos habla al respecto. También aquí tenemos pues un algoritmo que nos ayuda con la decisión, ¿cierto? Entonces lo importante es que sea decisión conjunta. Si el paciente no quiere anticoagularse o está contraindicado, pues ya sabemos que es biológica. Si no, miramos si es aórtica o si es mitral, conforme a la edad. Si es edad temprana aórtica, mejor mecánica. Si es edad temprana mitral, mejor mecánica. Si es muy viejo, mejor biológica. Y mirar el resto de factores que mencionamos a continuación. Es importante saber, cuando uno decide entonces intervenir al paciente, cómo se va a manejar el riesgo trombótico de ahí en adelante. Entonces, si yo tengo una válvula mecánica, ese paciente de por vida va a quedar con warfarina. Eso lo tengo que saber sí o sí. De por vida va a quedar con warfarina. Es algo muy importante que tiene que hacer. Y si el paciente tiene enfermedad coronaria, pues yo tengo que saber cómo manejar esa warfarina con esa enfermedad coronaria, que en general ya sabemos que la regla es que la triple terapia cada vez más se está dejando de lado y se prefiere la terapia dual con clopidogrel con el anticoagulante que sería warfarina. ¿Listo? Ahora, si el paciente tiene una válvula biológica, va a depender de cómo se puso. Si es un reemplazo valvular mitral o tricuspidio, yo voy a mirar. Si el paciente tiene otra indicación para anticoagular, pues lo anticoagulo. Pero si no, que sería como lo más usual, lo voy a anticoagular únicamente por 3 meses. Si le puse un reemplazo valvular aórtico al paciente y no tiene otra indicación para anticoagular, lo que yo voy a hacer es o antiagregación con un único agente, aspirina o clopidogrel, o anticoagulación por 3 meses. Y si yo al paciente le puse un TAVI, ese paciente queda con antiagregación de por vida, no solo por 3 meses. Es importante tener eso en consideración. Cuando yo utilizo warfarina en estos pacientes, el INR que yo voy a buscar usualmente es entre 2.5 y 3.5. Una busca que esté por ahí en 3. ¿Listo? Importante tener eso en consideración. Entonces, en resumen, lo que podríamos decir como este abordaje inicial de las valvulopatías es que lo primero que yo tengo que hacer es sospecharla, sea por la auscultación o sea por los síntomas.
Si yo ya lo sospecho, entonces le hago un ecocardiograma. Y con el ecocardiograma voy a mirar cuál es la posible etiología, el mecanismo, cuál es la severidad de esa valvulopatía y voy a determinar cuál es la expectativa de ese paciente. Conforme a eso, un equipo del corazón va a determinar, venga, cuál es el riesgo de ese paciente, qué opciones de tratamiento tenemos, cuáles son los objetivos de ese paciente y conforme a eso se toma una decisión en cuanto a si el paciente es candidato a operarse o no es candidato a operarse o si más bien continuamos únicamente con manejo médico. Y eso aplica en general para todas las valvulopatías que vamos a hablar en los siguientes videos de valvulopatía aórtica y de valvulopatía mitral. Espero entonces que les haya gustado este video. Cualquier duda déjenla en los comentarios y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, denle click al video que aparece en su pantalla.